Hey viajero web, ya estás en Webic. Bienvenidos a este sexto video de nuestra serie PHP con MySQL. El día de hoy aprenderemos a realizar este dashboard completamente desde cero. Además aprenderás a utilizar Ajax para poder recuperar los datos que vamos a presentar en nuestro dashboard. Así que si no has visto todos los videos de esta serie, corre a verlos para que entiendas todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si te gusta el contenido, suscríbete al canal para que puedas subir más tutoriales como este. Así que comencemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro sham e inicializar Apache y también MySQL. Si aún no tienes instalado sham, recuerda que tengo un video donde te explico cómo instalarlo de una manera muy fácil. Listo, ya tenemos iniciado nuestro sham, así que vayamos a nuestro Visual Studio Code. El dashboard que vamos a desarrollar se tiene que crear en un ambiente web. Por lo tanto, vamos a crear dentro del proyecto que ya hemos venido desarrollando otra carpeta para poder guardar los archivos de ese proyecto web que vamos a crear. Así que vamos a crear las siguientes carpetas. Le vamos a poner que se llame web y dentro de ella vamos a crear otras carpetas como en otros proyectos que ya hemos desarrollado. A una le vamos a llamar CSS para los archivos de estilos, otra le llamaremos JS, aunque aquí me la creo en la carpeta de CSS, voy a moverlo a la carpeta web. Listo. Ahora voy a crear una carpeta PHP donde vamos a guardar todos los archivos del lado del servidor y voy a crear un archivo de nombre index.php que va a ser nuestro HTML, y dentro de cada una de estas carpetas voy a crear otros archivos. Por ejemplo, está el .css para darle un diseño a nuestra página. Vamos a crear index.js para darle la lógica del lado del cliente. Y en nuestra carpeta de PHP voy a crear MySQL para poder conectarnos a nuestra base de datos. Y además voy a crear una clase que se llame servidor.php que va a recibir todas las solicitudes desde JavaScript. Ahora aquí se me olvidó crear un archivo en la carpeta de JS, así que vamos a crear un archivo de nombre jquery.min.js, que es con el cual vamos a utilizar Ajax. Para poder tener este archivo, vamos a nuestro navegador, escribimos jQuery y en el primer resultado le damos clic. Nos vamos al apartado de descargas y vamos a descargar este primero que nos aparece. Así que nos muestra el código comprimido, lo copiamos y lo pegamos en nuestro archivo y así de fácil tenemos jQuery en nuestro proyecto. Bien, ya tenemos todos los archivos que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Si ves, no son muchos ya que es un dashboard sencillo, pero que son suficientes para este ejemplo. Ahora lo primero que voy a hacer es editar index.php. Así que voy a poner la estructura básica de HTML5. Lo cual en Visual Studio Code, como puedes ver, es muy fácil. Y lo primero que haré es modificar el título. Recuerda que el título es un factor muy importante al momento de posicionar una página web. Y cada una de tus páginas tiene que tener un título diferente dentro de tu web. Así que aquí solamente le pondré MySQL con PHP. Ahora, para darnos una idea de lo que vamos a maquetar en este index.html, veamos esta imagen. Donde vemos que en la parte superior tenemos tres indicadores que nos muestran los datos de vendidos en almacén y el total de ingresos. Abajo de estos indicadores tenemos esta gráfica que nos da un reporte de ventas y al final de todo tenemos una tabla con los datos que muestra esta gráfica. Como ves, es un maquetado bastante sencillo, por lo cual vamos a utilizar Bootstrap para poder crear esto de una manera muy rápida y no detenernos en el maquetado HTML, ya que lo que nos importa más es explicar del lado del servidor para poder conectarnos a MySQL. Así que vayamos a nuestro navegador y pongamos Bootstrap, nos vamos a su página principal, le damos en descargar, vamos a copiar los CDN para no descargar ningún archivo, los copiamos en nuestro head de nuestra página y el .js de Bootstrap lo ponemos dentro del body. Esto es importante ya que nos importa que antes de leer los JS nos aseguremos de que toda la DOM de nuestra página HTML ya esté cargado. Ahora vamos a copiar estos otros dos archivos que nos indica Bootstrap, pero vamos a eliminar este primero que nos da, el cual es jQuery, y lo vamos a reemplazar por el jQuery que nosotros ya tenemos. Esto lo hago ya que en algunas ocasiones yo he tenido problemas
con ese jQuery que pone Bootstrap. La razón realmente no lo sé, pero prefiero hacerlo de esta manera. Bien, ya tenemos nuestro jQuery. Ahora vamos a agregar una librería nueva que se llama charts.js, con la cual vamos a poder crear gráfica de una manera muy rápida, además de que se ven bastante bien. Le damos clic, le damos en Getting Started, después copiamos este CDN que nos proporciona, lo pegamos abajo de Bootstrap y listo. Ahora solamente agregamos nuestro index.js y finalmente agregamos nuestro archivo de style.js, que también lo haremos en el apartado del head. Ahora lo primero que vamos a hacer, ya que utilizamos Bootstrap, es definir nuestro contenedor a través de container, y dentro de container, el cual es como si fuera nuestro lienzo donde vamos a crear todos nuestros componentes de HTML. Lo primero que vamos a hacer es definir 3 columnas que van a representar estos 3 indicadores que están en la parte superior de nuestro dashboard. Ahora, para poder diseñar estos indicadores vamos a usar la maquetación que nos proporciona Bootstrap. Así que vamos a la página de Bootstrap, nos vamos en componentes, en donde dice cart, vamos a buscar un apartado donde vienen cart pero con un fondo de color, y estas son las que vamos a ocupar. Como puedes ver, ya viene aquí el maquetado, así que vamos a copiar esta primera que nos da Bootstrap, la pegamos y a continuación vamos a modificarla para poder darle el aspecto que tiene nuestro dashboard. Vamos a acomodar un poco el HTML. Listo. Lo primero que voy a agregar es el fondo. Quiero un fondo azul, el primer indicador, con un texto color blanco y que este esté centrado. Ahora vamos a modificar el encabezado de este indicador y le pondremos total vendidos, y en el cuerpo de nuestra tarjeta vamos a crear que en el H5 agreguemos 35, pero lo vamos a hacer dentro de un span para poder modificar este valor después con JavaScript. Para eso le pondremos un ID que se llame ID vendidos. Con esto, cuando hagamos la solicitud a nuestro servicio de PHP y nos regrese este valor, lo vamos a poder editar. En el párrafo vamos a poner un texto que se llame baja en las ventas versus mes anterior, solamente para darle un poco más de realismo a este dashboard. Bien, ahora, como este no es un curso para aprender a maquetar, vamos a crear los otros indicadores de una forma rápida que yo ya tengo preparados para que no tardemos mucho en explicar cada uno de estos. Así que los voy a poner rápidamente. Bien, aquí ya tengo estos otros 3 indicadores que van a funcionar como el encabezado de nuestro dashboard. Tenemos total vendidos, total en almacén y total ingresos. Cada uno tiene su ID almacén, ID ingresos, para poder modificarlo desde JavaScript. No te preocupes si no te reconoce del todo el HTML, ya que estás dentro de un index.php. Lo pude haber hecho en un index.html, pero bueno, como estamos en PHP lo dejé así. He instalado los plugins para poder formatear este tipo de archivos, por eso me aparece de esta manera. No te preocupes, lo puedes acomodar rápidamente. Ahora, para ver el resultado o ver cómo va nuestro index.html, hay que verlo en el navegador. Así que vamos a ver esta carpeta en el explorador, y como estamos dentro de Sham, recuerda que estamos en htdocs, w-curso, php, MySQL desde cero y web, que es la ruta que debemos poner en nuestro navegador para poder acceder a ese index.php. Ponemos localhost diagonal de w-curso diagonal php MySQL desde cero, y obviamente está separado por guiones medios. Recuerda que las URLs también para SEO son muy importantes, y entre más amigables sean y descriptivas de lo que vas a explicar en esa página, es mejor. Ven, aquí en vez de mostrarnos en columna, nos está mostrando en una sola columna. Vamos a ver por qué. Ya vi, no puse un row, una fila que envuelva estas 3 columnas, así que vamos a ponerlo. Un div punto con una clase que se llama row en Bootstrap, que nos permite definir filas. Listo, ya tenemos nuestra fila con 3 columnas. Ahora, aquí he declarado que el H4 quiero que se vea como un H1 para que se vean los números del mismo tamaño. Y aquí vamos a agregarle al primero un M1, un margin, los 4 lados de 1. Listo, ya se ven iguales nuestros indicadores
de la parte superior de nuestro dashboard. Ahora vamos a definir otra fila que va a representar nuestra gráfica. Copio este código donde defino otra fila. MY-3 nos indica que va a tener un espacio de 3 en el eje vertical. Vamos a tener una sola columna que abarque todo el ancho de la pantalla. Y para definir esto, el contenedor de nuestra gráfica, si nos vamos a la documentación de charts, nos indica que necesitamos un contenedor que es un canvas y con un ID que va a representar a nuestra gráfica. Así que de esta forma lo estamos haciendo nosotros también y le ponemos una clase de gráfica para poder ponerle algún estilo. Bien, ahora vamos a definir otra fila que va a contener nuestra tabla de datos para que los usuarios puedan entender mejor la gráfica. Así que en otra fila que va a tener el mismo espaciado, va a abarcar toda la pantalla, va a estar centrada, va a tener este div que va a contener nuestra tabla con un ID con tabla. Listo, vamos a cerrar, vamos a visualizar y ver cómo se ve. Listo, aquí tenemos nuestro HTML listo. Como puedes ver es muy sencillo, pero no me he detenido a explicar Bootstrap para que nos centremos en explicar PHP. Ahora, viene lo realmente importante. Vamos a crear MySQL.php y nos vamos a basar en las clases que hemos creado hasta el momento. Vamos a definir por lo pronto nuestro archivo de PHP, cerramos esta área y lo primero que vamos a hacer es incluir nuestro archivo config.php. Recuerda que en config.php tenemos definido la conexión a nuestra base de datos. Si no te ha quedado claro o estos elementos que estoy usando, te invito a que veas los videos que hemos realizado para que entiendas lo que estamos haciendo. Bien, vamos a acceder a ese archivo de configuración que, como te comento, tiene las variables de conexión a nuestra base de datos. Ahora vamos a crear nuestra clase de MySQL y lo primero que vamos a definir es nuestro objeto de conexión y será una variable privada que se llama OConBD y la vamos a inicializar en null. Ahora vamos a crear nuestro constructor que es exactamente igual al constructor que hemos venido manejando en nuestras clases de MySQL. Recuerda que dentro de este constructor lo primero que definimos son variables, las variables globales que se encuentran dentro de config.php, que es la razón del por qué lo incluimos. Así que es global. El primer parámetro es usuario BD, path BD, IP BD y nombre BD. Ahora, para avanzar un poco más rápido y como esto ya lo hemos visto, si nos regresamos a nuestra clase anterior, vemos que esto es exactamente lo mismo. Vamos a nuestro constructor de esta clase y copiamos nuestras 4 variables que definen la conexión a nuestra base de datos. Ahora, para poder crear este dashboard vamos a utilizar la sintaxis PDO, ya que como vimos durante los videos anteriores, en ciertas situaciones es mucho mejor que las otras dos sintaxis. Así que vamos a copiar nuestra conexión a base de datos en sintaxis PDO. Bien, si recuerdas, en la sintaxis PDO el objeto de conexión se abre bajo este string MySQL host, el cual le concatenamos la IP, le concatenamos punto y coma el nombre de nuestra base de datos y después le agregamos el usuario y el password de nuestra base de datos. Si la conexión se realiza satisfactoriamente, nos regresa el mensaje de conexión exitosa. De lo contrario, lanza una excepción, lo que nos indica que no pudo abrir esa conexión. Esto es lo primero que debemos hacer en esta clase para poder continuar. Ya que tenemos nuestra conexión a base de datos con la sintaxis PDO, lo que vamos a hacer es crear los métodos que nos van a traer el conteo de los indicadores que tenemos en la parte superior de nuestro dashboard. Para esto vamos a crear 3 funciones. Una será getVendidos, la segunda será getAlmacén y la tercera getIngresos. Y lo que haremos va a ser un simple conteo en estas funciones. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro try catch, ya que para la sentencia PDO lo necesitamos. Aquí, en vez de que diga error al conectar, le vamos a indicar la clase en la que estamos, que es MySQL, punto el nombre del método. Enseguida el error que nos marque esta excepción. Ahora vamos a definir el query. El query simplemente será un select, el cual utilizaremos esta función de MySQL, la cual nos traerá la suma de una columna y renombraremos esta columna como vendidos. Y lo haremos de la tabla resumen productos
No le pondremos ningún where, ya que lo que queremos es la cantidad total o la suma total de todos los productos que se han vendido, y como esta tabla no es realmente grande, pues no necesitaremos aquí un where. Ahora, como lo hicimos en los videos pasados, vamos a abrir nuestra conexión y vamos a ejecutar nuestra sentencia. Lo haremos con una sentencia preparada para que le demos continuidad a los videos. Abrimos nuestro pQuery y le indicaremos que queremos utilizar nuestro objeto de conexión que declaramos como privado en la parte de arriba, y vamos a preparar este query con nuestra sentencia de prepare. Ya lo hemos visto en los videos anteriores. Esta función recibe nuestro query. Ahora no va a recibir ningún parámetro, ya que no tiene ninguna variable que queramos modificar al momento de ejecutar, así que simplemente le indicamos que pQuery lo ejecutamos a través de execute. Recuerda que PDO se basa en una clase abstracta, así que todo lo que utilicemos aquí van a ser métodos cada uno de estos objetos. Por último, lo único que vamos a hacer es obtener el resultado de ejecutar este select, y lo que vamos a hacer simplemente es pQuery y vamos a utilizar fetch column. Con lo cual, similar a otros lenguajes, nos permite obtener un escalar o el valor de una sola columna, que en este caso solamente retornamos una. Excelente, ya tenemos nuestro query que nos permite retornar la suma de cantidad vendidos, lo que vamos a mostrar en nuestro indicador que vamos a tener en nuestro dashboard. Ahora, para obtener los datos de almacén, que también será una suma en este indicador, lo vamos a hacer de una forma similar. Aquí voy a poner a get vendidos en la parte superior para declararla. Listo. Ahora nos vamos a copiar este trozo de código y lo vamos a poner aquí, y lo que va a cambiar en almacén es que en vez de cantidad vendidos vamos a traer la columna en almacén. Y el alias lo cambiaremos a en almacén. Bueno, alias es un concepto que no he explicado, me parece. Tú puedes renombrar elementos dentro del lenguaje SQL, sea en SQL Server, en MySQL. Tú puedes renombrar una columna a través de esta instrucción A. Incluso en algunas secciones del código puede ir sin esta palabra A, y puedes renombrarlo a este nuevo nombre. Para eso nos sirven los alias. Bien, aquí solamente vamos a cambiar a get almacén y lo pondremos en el cat. Ya tenemos nuestro método que va a realizar la consulta para obtener la suma de todos los productos que se encuentran en almacén. Aquí voy a cambiarle ahora para que sea almacén. Ahora pasemos para obtener los ingresos. Vamos a hacer lo mismo. Copiamos el método, lo ponemos en el cat, cambiamos la columna, que ahora sea precio, y le pondremos un alias simplemente de ingresos. Ahora cambiamos nuestra variable a ingreso. Y esto es todo. Ya tenemos nuestros tres métodos que nos van a permitir recuperar los datos de los indicadores que tenemos en la cabecera de nuestro dashboard. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear otro método que nos va a permitir recuperar los datos de nuestra gráfica y por consiguiente los datos que vamos a mostrar en la tabla. Así que vamos a crear otra función o otro método más bien, que se llame getDatosGráfica. No recibe ningún parámetro, pero vamos a retornar al lado del cliente un JSON. Vamos a crear un array que nos va a permitir ir recorriendo los datos que nos regresen nuestra consulta, y le vamos a llamar raw data, y va a ser de tipo array, y vamos a necesitar una variable que nos sirva como un simple contador para recorrer los datos que nos regresen nuestra consulta. Vamos a copiar nuestro try catch, cambiamos el nombre del método, eliminamos la parte del if y vamos a cambiar también el query. Excelente. Ahora vamos a escribir el query. Bien, vamos a explicar este query que acabo de escribir. El query nos indica que vamos a realizar un select, vamos a recuperar la suma de los precios, la suma de cantidad vendidos, y queremos que esta suma nos las dé en esta fecha. Y para que podamos agrupar estos datos que queremos sumar, lo vamos a hacer por día. Y así que vamos a darle un formato a esta fecha que nos regrese el año, el mes y el día, y nos elimine las horas. Por lo tanto, se van a sumar estas columnas por día. Y para hacer
esta suma necesitamos agrupar esos datos a través de group by y le vamos a indicar que este es el formato o esta es la columna por la que queremos agrupar o por la que queremos realizar esta suma. Bien, este es nuestro query, así que vamos a ejecutarlo, pero como ahora no nos regresa un escalar, vamos a necesitar hacer el fetch para que nos regrese todas las filas de este query. Para esto vamos a utilizar nuestro fetch que nos asocia todos estos datos y los vamos a guardar en set fetch mode. Como esto ya lo vimos en los videos pasados, donde simplemente el resultado de esta consulta nos los va a regresar en este dataset o este set de datos que vamos a poder recorrer para ir recuperando fila por fila. Y cómo vamos a hacer esta recuperación de datos, la vamos a hacer a través de un while. En este while lo que vamos a declarar es que cada vez que recuperemos un dato del resultado o de este dataset que arrojó esta consulta, lo vamos a guardar en pquery. Ahora te voy a enseñar un método que a mí me parece muy sencillo y estructurado para poder almacenar datos que regresa una consulta y después convertirlos a JSON. Para esto es muy útil crear una clase auxiliar o una clase del objeto que tú quieres mapear. En este caso le voy a llamar gráfica y voy a indicar que esta clase va a tener 3 variables públicas a las que vamos a acceder. Así que vamos a poner el atributo public y voy a copiar 3 atributos que tengo aquí preparados. Entonces esta clase de gráfica va a tener total vendidos, total precios y fecha venta, que precisamente hacen referencia a estos 3 datos que estamos trayendo en la consulta y que vamos a mapear dentro del while para que podamos crear un JSON de la forma que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a poner dentro del while, vamos a declarar una variable que sea la instancia al objeto de esta gráfica y lo que vamos a hacer simplemente es copiar en cada uno de los atributos que acabamos de declarar el alias, o vamos a mapearlo con el alias que regresan nuestras consultas. Esto es importante, ya que la columna aquí es precio, pero le creamos un alias que es de precio. Esto es importante porque al utilizar una función como suma, que hay otras para obtener promedios, el nombre de la columna no existe. Si tú lo haces por ejemplo, en PHPMyAdmin, verás que la columna se llama sumPrecio, toma este nombre. Pero para que sea más amigable le declaramos un alias. Entonces total precio es de precios, total vendidos es de vendidos y fecha venta le ponemos como fecha. Ahora recuerda que creamos este array, lo vamos a utilizar para ir almacenando cada uno de esos objetos dentro de este contador. En primera instancia su valor es 0 porque lo declaramos aquí arriba. Entonces en la posición 0 vamos a guardar el primer objeto que hemos creado. Y después lo que vamos a hacer simplemente es incrementar este contador para que así el array vaya creciendo conforme vayamos necesitando estos datos. Bien, hasta el momento espero que haya quedado claro esta parte, ya que es un concepto que te va a ayudar mucho en tus proyectos al tener organizado cuando regreses datos de una base, este tipo de objetos. Yo los llamo container porque nos ayudan a estructurar mejor nuestro código y que después los puedas leer de una mejor manera. Ahora, para poder convertir este array en un JSON, vamos a utilizar esta otra variable que se llama JSON encode. Recuerda que la definición de todas estas variables que hemos utilizado las estaré subiendo a la página web de egoedit.com y el link va a estar en la descripción para que puedas ir a checar la clase escrita. Bien, ahora para poder convertir a través de JSON encode simplemente le voy a pasar este array. Listo, ya tenemos en este JSON datos el valor del resultado de nuestra consulta, pero ya en un formato JSON. Ya lo único que tenemos que hacer es retornar el valor, así que vamos a quitar este return del catch y lo vamos a poner fuera y vamos a copiar JSON data y listo. Ya tenemos tenemos las 4 funciones para poder obtener los datos de MySQL y poder regresarlos al lado del cliente. Ahora lo que nos hace falta es modificar nuestro archivo de servidor.php para que pueda recibir las solicitudes desde nuestro archivo de index.js a través de solicitudes Ajax. Ya si tienes dudas respecto a cómo hicimos la clase de MySQL,
puedes dejarme un comentario y los iré respondiendo. Así que pasemos a servidor.php para poder crear nuestro servidor y recibir las solicitudes del lado del cliente. Bien, aquí ya estamos en servidor.php. Aquí lo que vamos a hacer es comenzar a codificar el servicio que va a atender las solicitudes Ajax del lado del cliente. Así que abrimos nuestro documento en PHP y vamos a hacer un include para poder hacer uso de la clase de MySQL que acabamos de crear. Listo, tenemos nuestro include y ahora vamos a instanciar a esa clase. Vamos a crear un objeto que sea MySQL, así que creamos el objeto y le decimos que es new MySQL. Ahora vamos a necesitar una variable que regrese los datos que nos da esta clase o que vamos a recuperar a partir de esta clase. Así que vamos a declarar una variable que se llame response. Tú le puedes llamar como tú desees, yo le llamaré response. Y ahora vamos a introducir un concepto que en PHP utilizamos para poder atender solicitudes de tipo post. Así que vamos a declarar una variable RQ de request y voy a usar esta variable de PHP que es post, la cual le voy a indicar que va a recibir un parámetro de nombre RQ. Entonces desde el lado del cliente voy a enviar esta variable y del lado del servidor la voy a cachar con _post. Ya lo verás más claro cuando estemos editando index.js y realicemos la solicitud Ajax. Bien, ¿y cómo vamos a regresar la respuesta? Vamos a utilizar otra función de PHP que es echo y a esta función le vamos a pasar el response. Es como vamos a regresar los datos desde el servidor hacia el cliente. En medio obviamente lleva una lógica y la lógica será primero identificar el tipo de request que nos están haciendo. Vamos a abrir un if y en este if vamos a evaluar el valor de RQ. Si request es igual con 1, quiere decir que nos están solicitando cantidad vendidos. Y vamos a hacer uso de este método. Así que vamos a utilizar el response y le vamos a indicar que aquí va a ser el objeto de MySQL y vamos a utilizar el método getVendidos. Listo. Ahora vamos a copiar este if y lo vamos a poner en un else if donde le indicaremos que si ahora el cliente nos envía un 2, quiere que regresemos get almacén. Este es un ejemplo de la lógica que una página puede seguir. Tú puedes enviar del lado del cliente cualquier comando para que te identifique el servidor o incluso ningún comando, simplemente consumiendo una cierta URL. En este caso la URL va a ser servidor.php. Igual te será más claro cuando hagamos la solicitud del lado del cliente. Si nos envía un 3, ahora lo que quiere es que le regresemos los ingresos. Bien. Y por último, si nos envía un 4, quiere decir que lo que necesita que regresemos son los datos de las gráficas. En otros sistemas necesitas validar o la autenticación del usuario a través de algún token o de algún otro método, pero aquí pues solamente vamos a atender la solicitud para que no te confundas más en la parte del desarrollo. Bien, aquí corrijo esto que no me quedó muy bien, pero aquí está. Y esto es todo lo que vamos a hacer en el archivo de servidor.php, ya que toda la lógica la tenemos dentro de mysql.php. Y ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar con el servidor? Pues para eso vamos a utilizar nuestro index.php, en donde vamos a realizar solicitudes Ajax utilizando nuestro jQuery que ya hemos descargado. Así que vamos a crear aquí una función o una especie de clase del lado del cliente para establecer la lógica. Tú lo puedes hacer como tú desees. Este es solamente un método que a mí me gusta seguir. Vamos a declarar una función que le vamos a llamar index y dentro de esta función va a tener un método que le vamos a llamar ini, el cual va a ser de un tipo de función. También vamos a requerir un método que se llame getIndicadores. Y por último vamos a requerir un método que se llame getDatosGráfica. Aquí me faltó poner el valor de function, así que simplemente se los voy a poner y ya está. Ya no tenemos el error que nos estaba marcando. Ahora, dentro de init, lo que vamos a imprimir primero para saber que está funcionando, vamos a poner un console. Yo te recomiendo que siempre, si tú quieres ir debugueando tu código, le pongas console en vez de alert, porque en producción se te puede ir un alert que no quieras que los clientes vean, así que
utiliza console. Bien, en console le ponemos iniciando. Muy bien. Y en init lo que vamos a hacer es llamar a getIndicadores y también vamos a llamar a getDatosGráfica. Ok, ya tenemos nuestro método que va a iniciar del lado del cliente toda la ejecución y solicitudes. Ahora, para hacer una solicitud Ajax vamos a necesitar los recursos que nos brinda jQuery. Para esto necesitamos ir a internet y vamos a poner Ajax jQuery. Aquí nos va a brindar mucha información de cómo utilizar jQuery para poder realizar Ajax. Esto es un método que se utilizó durante mucho tiempo. Ya en estos días podemos utilizar otras tecnologías para hacer solicitudes. Por ejemplo, en Node.js puedes utilizar Axios, el cual a mí me gusta mucho utilizar, pero hay muchas otras librerías. Por lo pronto aquí puedes revisar lo que necesitas para realizar solicitudes Ajax con jQuery. Lo que necesitas es declarar este objeto, pasarle una URL. Cuando se haya ejecutado ya esta solicitud te va a regresar aquí un método de que ya se ha realizado la solicitud. Vamos a utilizar este tipo de sentencia. Así que puedes venir aquí para checar toda la documentación. Por lo mientras lo que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestro signo de pesos, que es la variable con la que jQuery se ha declarado su librería, y le vamos a poner Ajax. Dentro de Ajax vamos a hacerlo entre paréntesis, abrimos y cerramos llave, y dentro de esta área vamos a declarar un parámetro de este JSON que nos pide Ajax, que se llama status code, en el cual vamos a poder cachar un 404, es decir, si la URL a la que estamos apuntando no existe, nosotros podemos hacer algo. En este caso nosotros vamos a usar un console que nos indique que esta página no existe. Bien, también vamos a utilizar URL, el cual es uno de los más importantes, ya que en URL le indicamos a qué ruta del servidor vamos a referirnos. Y bueno, aquí en nuestro proyecto servidor está dentro de la carpeta PHP, y como estamos utilizando Sham, cada una de estas carpetas define una ruta de nuestra página web. Por lo tanto, necesitamos indicarle que está dentro de PHP y el nombre es servidor.php. Ahora le debemos indicar cuál método o por qué método vamos a consumir el servicio. Para el caso que nosotros hemos declarado va a ser por post. Si no sabes lo que es post, te recomiendo que también busques en internet el tipo de solicitudes que puedes encontrar en las solicitudes HTTP request. Bien, ahora recuerdas que en servidor vamos a preguntar por el parámetro RQ. Este es el parámetro válido que nosotros vamos a aceptar. Entonces, desde el lado del cliente, esos son los datos que vamos a enviar. Y le vamos a indicar que vamos a enviar este JSON, pero en este primer caso vamos a solicitar lo vendido. Entonces, vamos a enviar un 1. Y listo, hasta el momento ya hemos definido la base de nuestro Ajax. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar la respuesta del servidor que nos da una vez que ejecute la consulta en base de datos? Pues a través de done, como aquí lo vimos, que lo regresa en esta otra función. Esta función recibe datos, que es precisamente la respuesta del servidor. Y aquí tú estableces la lógica de lo que necesitas hacer una vez que regrese esos datos. Ahora, lo que nosotros únicamente vamos a requerir para esta consulta, que es getVendidos, y que getVendidos solamente nos regresa un escalar, es en ese momento pasársela a nuestro HTML. Y aquí hemos declarado nosotros que este ID con este span, que en este momento tiene 35, le vamos a pasar el dato que nos está regresando PHP. Entonces aquí vamos a utilizar la sintaxis de jQuery para que concuerde, pero puedes usar simplemente JavaScript. Pero bien, aquí en jQuery así podemos acceder al DOM a través de un ID, que en JavaScript sería getElementById, pero le vamos a indicar que lo que quiero actualizar es el texto. En JavaScript es el
inner texto, me parece. Y lo que vamos a hacer es simplemente parsear este dato que nos está regresando el servidor a través de parse float, lo que nos hace que este dato se convierta en punto flotante, y a través de toLocalString lo que vamos a hacer es que nos ponga un formato, es decir, que nos ponga, si nos regresa 3000, por ejemplo, que nos los ponga así y no que nos los ponga todo junto. Para eso utilizamos esta función, que también puede decir, que también te la dejaré en la clase escrita en la página web. Ahora, ¿por qué no hacemos una prueba y vemos que no esté tronando en alguna parte nuestro código, hasta menos en este momento? Lo que vamos a hacer es instanciar index, que sirve como una clase en este caso. Tú puedes usarla así en tus proyectos también. Y lo que vamos a hacer es que vamos a declarar que, para evitar que hagamos una solicitud cuando todavía no cargue el DOM, vamos a darle un tiempo de 100 milisegundos para que llame a init. Así que en index.php yo ya tengo, aquí tengo un error, se lo voy a corregir, es index.js. Cuando cargue esta página va a ejecutar index, y como aquí yo estoy llamando a ini, que es un método index, pues se va a ejecutar nuestra clase. Así que vayamos a mysql.php, vamos a darle F12 para inspeccionar, o también le puedes dar aquí en estos tres puntitos del navegador, y en más herramientas, pues aquí hay herramienta de desarrollador, ¿ok? O simplemente con F12. En consola te van a aparecer todo lo que tú pongas en este tipo de parámetro, como consola.log. Todo esto va a aparecer en este apartado, pero en network van a aparecer las solicitudes. Muy bien, así que vamos a refrescar para ver si nos marca algún error. Vamos a filtrar servidor, porque como estamos utilizando Bootstrap, hace algunas llamadas en sus componentes, pero vamos a ver que nos regresa nuestro servidor.php. Nos indica que el servidor nos respondió con un status ok. Bien, vamos a ver que nos regresa en consola. Dice iniciando. Aquí se me fue una S. Iniciando. Vamos a ver en servidor, que en vista previa, que nos regresa. Nos indica que aquí hay un error. Bien, aquí lo que comprendo es que no está alcanzando get vendidos. Así que vamos a regresar a nuestro proyecto para ver por qué no estamos pudiendo acceder a get vendidos. Y bueno, aquí me ha traicionado otros lenguajes. Aquí para poder acceder es a través de signo de mayor que. Así que vamos a actualizar los puntos y vamos a probar nuevamente. Vamos a darle F5 y a ver si ya no nos regresa ningún error. Aquí nos ha vuelto a marcar otro error. Vamos a revisar qué es lo que nos marcó. Ok, aquí lo que puedo alcanzar a comprender es que no se está regresando ningún valor. Vayamos a nuestro servidor.php. Yo aquí lo veo correctamente. Regresemos a nuestra clase de MySQL. Y aquí ya veo el error. Aquí yo tengo un return en false. Pero bueno, aquí tendría que estar regresando get vendidos. Así que vamos a corregir este error. Aquí vamos a regresar un -1. Vamos a crear este mismo return en almacén. Y también lo vamos a hacer en get ingresos. En get datos gráfica. Aquí sí lo estamos regresando, pero vamos a regresar aquí un -1. Listo. Vamos a probar nuevamente nuestro método. Bien, aquí nos ha marcado otro error nuevamente, pero ahora está en con bdpdo. Vamos a revisar por qué no puede abrir nuestra conexión. Vayamos a nuestro servidor.php, pues en mysql.php, y veamos por qué no ha podido abrir nuestra conexión. Ok, aquí también tengo un error que me traiciona otros lenguajes y seguramente están todos los métodos, así que no pasa nada. Vamos a corregirlo y volver a probar. Listo, volvamos a probar y veamos qué nos trae ahora. Bien, ahora nos ha traído otros errores. Vamos a revisar qué son estos otros errores. Bien, aquí este error nos indica que nuestras variables de conexión a nuestra base de datos no existen. Esto se me hace muy raro, así que vayamos a ver en nuestra clase de MySQL por qué nos está indicando esto. Abrimos nuestro config.php y vamos a ver qué es lo que nos está marcando. Yo las veo correctamente, así que el error no se encuentra aquí. Muy bien, ya detecté cuál es el error y es mi mala escritura. Aquí es
construct. Realmente le puse constructor en vez de construct. Bueno, es un error, pero creo que eso es lo que nos está pasando ahorita. Así que vayamos a hacer otra prueba. Le damos F5 y veamos que nos regresa. Conexión exitosa. Ahora sí nos regresó un dato, pero también nos está enviando conexión exitosa, por eso no pudimos convertirlo. Y como no se pudo convertir, por eso nos aparece este AN. Muy bien, así que vamos a quitar de nuestro constructor esta parte para que no haya un eco durante la respuesta. Muy bien, vayamos a hacer otra prueba y listo. Ahora ya nos aparece de este lado el valor que nos retorna, y gracias a que le pusimos esta otra función de JavaScript nos permite darle un formato. Ahora el total vendido son, para este caso, pues es estos 603.508, lo cual, como pusimos aquí, sería una baja en las ventas. Bien, ahora recuperemos los otros dos indicadores para que se pueda actualizar de la misma manera. Vayamos a nuestro proyecto y en index lo que vamos a hacer es, para el siguiente, que en este caso es en almacén, le vamos a indicar que es un 2 y que vamos a necesitar actualizar este ID. Y por último, para tener completo la parte de los indicadores, vamos a actualizar el tercero, que es el de ingresos, y este le mandamos un 3. Este es ingresos. Listo, vamos a actualizar y ya nos está mandando aquí los datos. Voy a cerrar ya esta herramienta. Aquí de ingresos nos está saliendo un número muy grande. Veamos por qué nos sale este ingreso muy grande en comparación con el inventario. Si nos vamos a nuestra clase, a nuestro método de ingresos, vemos que aquí solamente le he puesto precio. El precio realmente no es este ingreso. Realmente lo que necesitamos es multiplicar el precio por la cantidad de vendidos. Y para esto vamos a hacer la multiplicación de la suma de precios por la cantidad de vendidos, que realmente sería nuestro ingreso para este ejemplo. Así que le damos actualizar para ver este cambio y se nos dispara el dato, ¿no? Porque realmente los datos que yo creé en el JSON que me inventé pues no son datos reales. Pues bien, vamos a hacer algo que para alterar un poquito los datos y vamos a dividirlo por un número algo grande, unos 100,000, para que no tengamos ese dato tan exorbitante. Bien, aquí ya tenemos un dato un poco mejor y es completamente leíble. Así que tenemos 4.591.691,42 centavos. Excelente, excelente. Ya tenemos hasta este punto los indicadores de nuestro dashboard que consumen un servicio en PHP que a la vez se conecta a MySQL para regresarnos estos datos. Ahora continuemos con nuestra gráfica. Para ello vamos a regresar a nuestro proyecto y vamos a ir a index.js, y lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar nuestro Ajax que hicimos en la función anterior, y lo que vamos a cambiar que es en RQ sea un 4, y dentro de la respuesta vamos a borrar esto, y ahora lo que vamos a poner es simplemente una pequeña validación que arriba no le puse, pero que es bueno que tú se la pongas para que no te dé una sorpresa como la que nos dio ahorita, que nos marca error y en el portal nos aparecieron cosas que no deberían hacer. Bien, en este caso ponemos datos que sea diferente de vacío para simular una validación, y lo primero que vamos a hacer es renderear la gráfica. Así que para eso vamos a internet y buscamos nuestro chart.js para que podamos ver la forma. Aquí en la documentación nos indica que tenemos que poner el canvas que ya pusimos, acceder mediante esta instrucción al elemento donde queremos renderear. Así que copiamos esta funcioncita, así que copiamos esta línea de código, y nosotros queremos graficar en ID gráfica. Ahora nos indica que tenemos que crear una instancia de la clase charts donde podemos definir el tipo, y como puedes ver aquí hay muchos tipos de gráficas. Puede ser línea,
de radar, etcétera. Necesitamos declarar los labels, el dataset, que conlleva un label, una data y un array de los colores que quieres renderear. Esto es solamente para un elemento de tu gráfica, así que solamente vamos a necesitar nosotros obviamente instanciar el tipo, y dentro de este JSON vamos a utilizar el label, el dataset, el label de este dataset y la data. Así que nos copiamos esto de aquí y lo pegamos. Ahora dentro del dataset pues tenemos que cerrar. Listo. Y dentro de data cerramos y cerramos nuestra función del char. Creo que ya se han cerrado todas. Muy bien. Ahora los labels tienen que ser un array que vamos a declarar como etiqueta. Estas etiquetas serán de tipo array, así que vamos a declarar aquí arribita etiquetas, new array. También vamos a necesitar otros arrays para poder tener los datos. Para establecer un background de color que aquí no traje, pero vamos a copiarlo y creo que es todo. Así que vayamos a el label, ya tenemos nuestras etiquetas. Vamos a declarar otro array que sea nuestro dataset, que le vamos a llamar de vendidos, porque recuerda que nuestra gráfica es un reporte de ventas, así que son los datos que se han vendido, y que precisamente en MySQL, si recuerdas, nosotros nos trajimos la suma del precio con la cantidad vendida en un día en específico. Por lo tanto vamos a graficar en el eje horizontal la fecha por día, y en el eje vertical vamos a graficar la suma y la cantidad de vendidos. Así que vayamos otra vez aquí, lo vamos a declarar como T vendidos, y en colores va a ser colores de vendidos. El label lo vamos a declarar simplemente como un string, que aquí va a ser ventas. Entonces ya tenemos cuánto se ha vendido, pero necesitamos ahora el precio. Bien, para esto vamos a declarar otro dataset dentro de este, perdón, vamos a declarar otro apartado dentro del dataset que ahora sea precios, y vamos a tener que sea T precios y que sea colores P. Bien, ya tenemos definida nuestra gráfica. Entonces aquí voy a necesitar otros arrays, que va a ser T vendidos, necesitaremos T precios, colores para la venta, colores para identificar los precios, y también los datos. Y los datos lo vamos a hacer de esta manera. Como nosotros desde MySQL estamos regresando ya un JSON, por lo tanto solamente lo tenemos que hacer un parser, porque esto ya es un string en formato JSON, y en JavaScript existe el objeto JSON que tiene el método parse, el cual nos permite transformar un string tipo JSON a un objeto JSON. Ahora, para poder llenar cada uno de estos arrays que necesitamos en nuestra gráfica, ya que si le damos a actualizar en este momento no nos está mostrando absolutamente nada. Vamos a ver si no nos está mandando algún error también aquí. Hagamos F5. Aquí, bueno, aquí nos está mostrando que datos no está definido, y es porque realmente es datos. Y para no confundirnos, a este le voy a poner un J datos. Bien, vayamos a actualizar nuevamente. Y si ves, ya nos aparece nuestra gráfica, pero está vacía. Tenemos los labels de venta, el label de precios, pero no tenemos los colores, ya que simplemente no hemos cargado estos datos. Así que vayamos a llenar esta gráfica. Para esto lo que vamos a hacer es hacerlo en un for, el cual va a tener, vamos a declarar una variable y que nos va a servir como contador, y esos JDatos. Ahora lo primero que vamos a hacer es que en etiquetas vamos a guardar las fechas, porque labels lo que nos indica es el eje horizontal. Entonces en etiquetas lo que vamos a hacer es
utilizar push de JavaScript para empujar un dato o guardar un dato, y vamos a utilizar jdatos en la posición i que inicia en 0. Si ves en nuestro query, nosotros lo parseamos como fecha, pero como nosotros declaramos a gráfica, realmente el valor es fecha venta. Entonces fecha venta es el valor que nosotros necesitamos poner aquí. Ahora ya tenemos en cada ejecución que nos almacene un día de esa gráfica. Vamos a crear ahora T vendidos, vamos a requerir T precios, los colores, y por el momento vamos a necesitar solamente estos. T vendidos es total vendidos, T precios es total precios, y en colores lo que vamos a hacer es declarar un color en particular. Yo voy a declarar en este momento este color. Tú puedes establecer el color que tú quieras a cada una de las gráficas. Yo le voy a dejar así. Bien, ¿qué te parece si hacemos una prueba para ver si no nos está marcando algún error? Aquí no nos está regresando nada. Veamos por qué no nos regresa nada. No nos está mandando ningún dato. Vamos a ver nuestro servidor. Get datos gráfica. Voy a crear aquí un echo para saber cómo está nuestro str query. Digamos que no tengamos un error de sintaxis al parsear. Pues veo correctamente el query. Vayamos a ver aquí qué nos puede estar afectando. Pero ya he visto cuál es el problema. Aquí en cantidad vendido realmente es vendidos. Realicemos una prueba nuevamente. Ya nos regresan datos. Entonces vamos a eliminar este echo de aquí para que no interfiera en el resultado. Le damos a actualizar nuevamente y ya tenemos nuestro JSON. Bien, revisemos nuestra gráfica y como podemos ver ya tenemos nuestra gráfica de ventas y con la de precio. Y nos da los datos por día. Por ejemplo, aquí nos diga que se vendieron 71.812 y la suma de precios fue esta. Realmente puedes aquí tú jugar con los valores de la tabla para ir mostrando los datos que más te convengan. Bien, prácticamente ya estamos terminando. Ya tenemos nuestra gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla y lo vamos a hacer de una manera muy simple, pero manejándolo desde JavaScript. Así que lo primero que vamos a hacer es crear en JavaScript una tabla. Vamos a crear una variable que sea tabla datos igual a document.createElement y le vamos a decir que cree una tabla. Muy bien. Ahora, como estamos usando Bootstrap para que nuestra tabla de datos se vea muy bien, le vamos a pasar unas clases y vamos a utilizar lo que en JavaScript es class list y le vamos a agregar unas clases. En Bootstrap está table y para que cada fila tenga un color diferente y se distingan mejor es stripe. Vamos a crear otras dos variables para que una sirva como un tr de nuestra tabla. También vamos a crearla y vamos a crear un th para nuestros encabezados de nuestra tabla. Vamos a inicializar nuestra tabla creando primero ese encabezado de la tabla. Entonces vamos a decir que th.innerText va a ser igual a fecha y este t se lo vamos a agregar a la fila que creamos aquí, que es el tr.appendChild, y le vamos a pasar th. Esto mismo lo vamos a hacer nuevamente, así que vamos a volver a utilizar nuestro th, le vamos a crear un nuevo texto y se lo vamos a concatenar o se lo vamos a agregar a este elemento. Solamente que aquí son ventas. Copiamos y este va a ser precio. Listo, ya agregamos nuestro encabezado. Voy a comprimir este nodo para que podamos ver bien los datos. Y lo que voy a hacer aquí después del for es crear una variable. La vamos a inicializar apuntando al contenedor de nuestra tabla, que es el que declaramos aquí. Bien, ahora a este contenedor, tal como lo hicimos en cada una de las filas, le vamos a agregar la tabla de datos que creamos aquí. Vamos a probar para ver cómo se ve nuestra tabla. Voy a cerrar esto
le damos actualizar y no nos está mostrando la tabla. Regresemos a nuestro index.js y aquí lo que no he agregado es un hijo a la tabla, que es nuestro primer TR. Volvemos a probar y aparece aquí nuestro encabezado. Bien, ahora vamos a llenar la tabla. Ya la creamos, ahora vamos a llenar la tabla y lo que vamos a hacer es algo similar a la parte de arriba, pero va a ser de forma dinámica. Entonces vamos a crear un TR dentro de nuestro for para que en cada interacción se vuelva a crear, y ahora lo que vamos a necesitar es un td, que es una columna en una tabla. Entonces es document create element y este será un td, y como lo hicimos en el apartado anterior, a td le vamos a crear una inner text sea igual a parse float. ¿Por qué parse float? Porque vamos a obtener a jdatos tal vendidos, pero como este es un número, para que se vea mejor le vamos a agregar esta función que usamos anteriormente para darle un formato. Entonces ya tenemos en nuestro td el primer elemento, solamente falta agregárselo al tr. Bien, ahora para poder agregar la segunda columna, porque recuerda que tenemos totales vendidos y total precio, va a ser lo mismo, pero a partir de aquí. Entonces para este va a ser tal precios y lo demás se queda igual. Falta agregar este nuevo tr a la tabla y listo, vamos a probar. Bien, aquí ya tenemos nuestra tabla, pero se me olvidó agregar primero la columna de fecha. Entonces realmente no era agregar el total vendido, sino la fecha. Así que vamos a recorrerlos y en vez de agregar en la primera columna total vendidos, va a ser la fecha. Volvamos a probar y listo, ya tenemos nuestro dashboard, el cual contiene indicadores con datos que hemos traído directamente de MySQL. Tenemos una gráfica que hicimos muy rápido y que tú puedes jugar con ella y practicar al hacer otro tipo de query en nuestra clase de MySQL, ya que tú aquí puedes variar este query, puedes sacar promedios, puedes sacar la suma. Es más, te invito a que lo hagas y nos dejes el link en la descripción de este video para que todos podamos ir a ver y darte nuestros comentarios, y así tú puedas crecer aún más como programador. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes que si quieres ver otro tema, puedes mandarme un correo o dejarlo en los comentarios para que yo pueda darme más ideas de lo que ustedes quieren ver. Estoy preparando otros cursos, la continuación de esto, donde vamos a poder ver más sobre MySQL con PHP. Estoy preparando temas en Node.js, en React, C#, en SQL Server, pero para que eso pueda hacerse realidad necesito que me ayudes, que te suscribas al canal para que podamos ser más y así pueda yo seguir haciendo estos videos. Cuando ya seamos bastantes en este canal, voy a empezar con tutoriales hablando de SEO. Y te voy a enseñar a ti como programador qué es lo que debes de tener en cuenta al desarrollar una página web para que ésta se posicione en internet. Así que suscríbete y recuerda, sigue viajando por la web.